cuesta reconocer estas heridas porque surgen muchas veces desde nuestra niñez. Sí. Y como desde niños somos heridos y queremos, o sea, nuestro fin último es sobrevivir, es vivir, entonces generamos estrategias de protección Sí. para que no nos hieran. Cada quien tendrá sus estrategias por sus distintas heridas, pero estas estrategias las repetimos, las repetimos hasta que se vuelven una costumbre y ya es nuestra manera de vivir. Y por eso a veces nos cuesta tanto reconocer nuestros comportamientos reactivos hacia nuestras heridas, porque pues yo me he portado así toda mi vida, ¿por qué está mal? ¿No? Claro, y en vez de afrontarlo, continuamos viviendo con la máscara, ¿verdad? Que nosotros mismos generamos, pues para no tocar lo sagrado que es nuestro corazón. Claro. Y entonces hay caparazones que se crean, hay durezas, hay comportamientos externos diferentes a lo que realmente soy, porque quizás si los demás me aprueban de un modo, pues me conviene ser así en vez de ser yo y ser rechazado. Y entonces la propia identidad la vamos incluso enterrando cada vez más. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Bienvenidos a este episodio número 16, en el que vamos a tratar de un tema muy interesante, las heridas del corazón. Rod, un gusto estar de nuevo contigo. Qué gustazo, bienvenidos a los que nos escuchan. Y este es un tema, híjole, que se me pone así como la piel chinita, ¿no? Porque las heridas es algo difícil de reconocer y que todos tenemos, ¿no? Pero es difícil comenzar. De hecho, ahorita antes de empezar a grabar, estábamos tú y yo así como, ¿por dónde empezamos, no? Es un tema, pues, profundo, pero Sí. necesario, ¿no? Si queremos entrar en este camino de crecimiento y de aceptarnos como humanos. Sí, es que son un mundo de cosas y quizás en este episodio no vayamos a terminar. De hecho, más adelante habrá otro episodio en donde profundizaremos también no solamente sobre las heridas afectivas o del corazón, que se quedan más bien guardadas, pues eso, ¿no? En los sentimientos, en las emociones, sino de unas heridas que afectan a la inteligencia. Porque así como estas tocan la parte de la voluntad, pues hay otras muy propias que tocan la parte más cognitiva de la inteligencia y que también es bueno que abordemos. Así vamos distinguiendo también pues, las dimensiones de la persona humana, como ya les dijimos desde antes, inteligencia, voluntad y afectos. Y aquí entran muy fuerte pues, los afectos y la voluntad. Y entonces, pues las heridas del corazón, Rod. En el episodio pasado platicábamos, sí, de el perfeccionismo, y luego de refilón tocamos la herida del rechazo, la herida del abandono. Yo no sé tú qué entiendas así, de modo muy breve, cuando digo herida de rechazo y herida de abandono. Lo que me suena es, me imagino a una persona que esperaba ser aceptada en algún grupo o que esperaba que algunos amigos lo incluyeran y lo rechazaron. Sí. Y de abandono algo similar, ¿no? O sea, que te dejan solo, ¿no? O sea, ya no es tanto esta parte de quiero pertenecer a un grupo, sino de entrada me dejaron solo. Claro. Pues sí, yo creo que uno entiende bastante bien el concepto, ¿no? Cuando pensamos en rechazo, por ejemplo, se podría pensar en alguien que por algún motivo, incluso sin que lo sepa bien el por qué, empieza a creer que ya no es amado, que ya no es amada, ¿no? O, pues sí, nadie me desea, nadie me quiere. Y entonces, en el fondo, se empieza a generar una herida de rechazo porque también nosotros permitimos que este tipo de creencias estén en nosotros. Y los que generamos las creencias somos nosotros mismos, que eso es lo peor, pero también impulsados mucho por la herida, por el sentimiento de rechazo que estamos teniendo. Entonces, cuando hablamos de heridas afectivas, de heridas que tocan el corazón, también tenemos que fijarnos un poquito así
de modo periférico, porque entraremos más adelante con profundidad en las mentiras de identidad que empezamos a creer sobre nosotros mismos. Alguien que es rechazado, como tú bien decías, Ujú. no sé, de un equipo de fútbol, de un grupo de amigos, o su papá o su mamá incluso lo rechazan y le dicen, nunca te quise, ¿no? Hace poquito alguien me lo comentaba, dice, padre, a mí mi papá me dijo, nunca te quise desde que supe que estabas en el seno de tu mamá. Qué fuerte. Tampoco te quise cuando te vi nacer y ahora tampoco te quiero cuando sé que eres mi hijo. Claro, es un rechazo Wow. muy duro y es un rechazo que pega bastante fuerte en el corazón, que ciertamente deja heridas y que la persona con lo que se puede quedar dentro de sí es con una mentira de no soy querido, no soy amado, no soy deseado. Y a veces este tipo de cosas, este tipo de ideas pueden estar girando en la cabeza de muchas personas y incluso tú que nos estás escuchando quizás haya pasado esto por tu cabeza o cuando estés en momentos de soledad, de silencio, de introspección, pues te cueste enfrentarte con esta realidad por lo mismo, porque vas a encontrar etapas o recuerdos o memorias heridas que simplemente no quieres tocar. Ahí yo me preguntaría, ¿por qué nos cuesta? Y es algo que, que yo me he podido ir respondiendo a lo largo de este camino de introspección. Obviamente no solo con la ayuda de psicólogos, las pláticas contigo, libros y demás, pero lo que me he dado cuenta es que cuesta reconocer estas heridas porque surgen muchas veces desde nuestra niñez. Sí, Y como desde niños somos heridos y queremos, o sea, nuestro fin último es sobrevivir, es vivir, entonces generamos estrategias de protección sí, para que no nos hieran. Cada quien tendrá sus estrategias por sus distintas heridas, pero estas estrategias las repetimos, las repetimos, las repetimos hasta que se vuelven una costumbre y ya es nuestra manera de vivir. Y por eso a veces nos cuesta tanto reconocer nuestros comportamientos reactivos hacia nuestras heridas, porque pues yo me he portado así toda mi vida, ¿por qué está mal? ¿No? claro. Y en vez de afrontarlo, continuamos viviendo con la máscara, ¿verdad? Que nosotros mismos generamos pues, para no tocar lo sagrado que es nuestro corazón. Claro. Y entonces hay caparazones que se crean, hay durezas, hay comportamientos externos diferentes a lo que realmente soy, porque quizás si los demás me aprueban de un modo, pues me conviene ser así en vez de ser yo y ser rechazado. Y entonces la propia identidad la vamos incluso enterrando cada vez más. Por ejemplo, con lo del rechazo es lo que sucede. Ujú. Cuando empiezas a descubrir un tipo de patrón de comportamiento que si lo sigues eres aceptado y dejas de ser tú y te traicionas a ti mismo, estás viviendo la vida de otra persona en ti, pero porque tú mismo lo quieres. Entonces, cuando la pregunta de quién eres llega, es difícil contestarla porque hace años enterraste a tu verdadero yo, con tal de ser aprobado, porque no quieres experimentar ya más el rechazo, Porque duele. porque duele, y claro que duele, y las heridas son así. La cuestión es lograr identificar las heridas, dejándonos guiar un poquito también por el tipo de creencia que estamos teniendo sobre nosotros mismos. Ujú. La herida del abandono, por ejemplo, es diferente a la del rechazo, porque en esa tú dices, estoy solo, estoy sola, me han dejado, nadie me entiende. Ya no es nadie me quiere y nadie me ama, es nadie me entiende. Ujú. Entonces también como que llega una, pues sí, una especie de aislamiento de la persona en donde ella misma se va arrinconando a donde va a estar sola y abandonada o a nadie le importo. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar a mis parejas jóvenes, novios, que se usan el uno al otro para cubrir las heridas? Uy, ese es un tema muy O interesante. sea, por ejemplo, me hizo falta siempre la figura de mi papá. Ujú. Una niña te lo puede comentar, ¿verdad? Una muchacha.
y entonces encuentra en el novio la figura del papá que nunca tuvo. Ujú. Y en la medida en que el novio se comporte como su papá, ella va a estar contenta y va a estar feliz. Pero cuando el novio se empieza a comportar como novio, empiezan los problemas. Y a veces puede también pasar al revés. El novio o él espera en ella tal o cual, no sé, por ejemplo, una protección, una seguridad, una compañía. ¿Por qué? Porque puede ser que efectivamente, aunque haya vivido con sus papás, nunca sintió la cercanía, el cariño, el afecto de quien lo necesitaba recibir. Y Ujú. entonces lo está encontrando en ella y es un modo también de bajar las defensas. Porque a veces entre ellos bajan las defensas, justamente por lo mismo. Porque destapan las heridas y las, como de que las cubren, las llenan con el otro. Pero esa relación que se crea ya no es una relación forjada, se podría decir, en En la el amor. aceptación del otro como es y entonces en el amor puro. Ujú. Más bien en cuanto que tú llenas mi vacío. Sí, y es que eso es algo que yo entendí hasta hace poco, ¿no? Porque justo como dices, o sea, nuestras primeras figuras de amor pues son nuestros padres. Sí, Y por X o Y no cumplieron con nuestra necesidad de ser amados. Y entonces empezamos una relación, ya sea ya de novios, sí, y a manera que empiezas a querer más a esta persona, a agarrar confianza, entonces dices, las necesidades que no me cubrieron las personas que yo amé, como a esta persona ya la estoy amando, pues ella va a cumplir esas necesidades que no llenaron los demás. Justo lo que dices, él sí, o ella va a llenar el vacío que mis padres no llenaron. Y entonces ahí ya es una relación basada en llenar o sanar mis heridas justo. y no en yo sano mis heridas, tú sanas tus heridas y tenemos el corazón abierto para conocernos, para amarnos, ¿no? Y si no entramos en este camino de reconocer nuestras heridas y el dolor, nos cerramos hacia nosotros mismos y hacia los demás. O sea, si no nos abrimos a lo que tenemos dentro, creo yo, y tú me dirás si estoy en lo correcto o no, que no puede haber una relación genuina basada en el amor. Sí, exactamente. De hecho, yo estoy convencido de eso, que en la medida en que la persona, individualmente, ¿verdad?, Ujú. ha logrado trabajar y nunca será del todo de que estoy al 100% sano, ¿verdad? Sí, no. O sea, no es caer en un perfeccionismo de la sanación, es más bien, ya estoy en camino, estoy en una etapa en la que estoy mejor que antes y lo reconozco, por lo tanto puedo entablar una relación interpersonal profunda y sana, Ujú. en la que acepto al otro como es, el otro me acepta como soy y podemos construir juntos en el amor. O sea, llegar a eso se puede cuando hay un corazón trabajando por la sanación. Y eso es lo más importante, porque muchas memorias, muchos recuerdos afectivos, como tú bien dices, quedan lastimados desde la infancia. Ujú. De hecho, a este propósito hay un libro que les recomiendo que se llama Transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela. Y es un libro, no es muy grande, es breve realmente, pero habla de varias de estas cosas, ¿no? Y también toca el tema de la traición, de los juicios, de las mentiras, y cómo poder poco a poco ir sanando aquello en lo que fuimos heridos. Porque así como ya expliqué un poco lo del rechazo y lo del abandono, y tocamos de refilón el ejemplo de las parejas, ¿verdad? Que también tendremos un episodio de noviazgo responsable más adelante. Sí, que estará muy interesante. Ujú. Pues también en los matrimonios, o sea, si tú eres alguien casado, también sucede mucho en los matrimonios. Ujú. Esperamos de la pareja lo que no recibimos de pequeños o incluso cuando van pasando los años van saliendo aquellas cosas que nunca se trabajaron y que me las guardé, que me las quedé, que nunca las dije para no, entre comillas, ofender o lastimar a la otra parte, pero entonces nunca fui asertivo, ahora me cuesta mostrar mis emociones, me recojo yo en mí mismo porque luego si transmito lo que soy, el otro se va a ofender o la otra se va a ofender. Y bueno, el matrimonio incluso puede sufrir bastante por lo mismo Ujú. y se va resquebrajando. Y es cuando tenemos que comprender que cuando hay un compromiso con otra persona, y sobre todo cuando es algo así, ¿verdad? Que es para toda la Claro. vida,
las bases, esto es, el fundamento de seguridad tiene que estar en el amor. Claro. No puede estar en otra cosa. Y para estar seguros, uno tiene que dejar que el amor sane lo que está herido. Que ese es un problema. Hablábamos en el episodio pasado de las inseguridades. Ujú. Bueno, mucho tiene que ver con esto. Una persona que es muy insegura difícilmente tiene un corazón capaz de darse totalmente al otro. Sí, pero es que sí, o sea, me pongo en el lugar del humano y sí nos entiendo, porque, ¿Sí? o sea, a ver, tú quieres ser feliz, yo quiero ser feliz, todos queremos ser felices. Y entonces, si yo pienso en algo doloroso, digo, pues es que el dolor no es felicidad. Entonces, si el dolor no es felicidad, si yo lo evito, si yo lo escondo, voy a ser feliz. Pero el secreto es que si escondemos, si tapamos el dolor, lo único que hacemos es alargar el sufrimiento y, como dices tú, generar problemas a largo plazo. Entonces, si sabemos conscientemente que en la medida en que nos enfrentemos a nuestro dolor, a nuestras heridas, podemos trabajar en nosotros y, ya sea en una relación de pareja, matrimonio o de amigos también, ¿qué diferencia sería si yo te digo, oye, Pater, sabes que a mí me duele mucho cuando alguien me dice esto, o estoy trabajando en tal porque de chico X? Te aseguro que tú, en el momento de tratarme, vas a ser un poco más consciente en no decirme tal cosa porque sabes que a Rodrigo le lastima. Entonces, a medida en que yo me reconozco imperfecto, me reconozco con heridas y me puedo expresar, como decías tú, asertivamente con el otro puede ser mucho más empático y se genera una relación basada en la confianza, en la comunicación asertiva, y ya sea relaciones amorosas o amistosas, pueden prosperar más. Claro. O sea, esto es cuando uno adopta, digámoslo así, como una solución más enfocado hacia la conducta, que es bastante válido, ¿verdad? En donde, bueno, respeto el punto frágil de mi prójimo o el Ujú. del otro, reconozco cuál es, también porque, bueno, ya ha pasado antes, y entonces lo vamos trabajando a ese nivel. Pero yo creo que aquí se trata más bien de que cada uno de nosotros logre bajar al propio corazón e identificar aquellas áreas en las que no solamente puede trabajar a nivel terapéutico, incluso con un psicólogo, con una Ujú. psicóloga, sino sanar y redimir. Aquí la palabra clave es Sana. sanación, redención. ¿Qué significa esto? Que de lo caído algo nuevo sale, que de lo que ha sido lastimado surge algo todavía más bello. Y eso es un trabajo enorme. Pero a ver, si yo pregunto, digo, porque yo he estado ahí, seguro tú también y alguien, a lo mejor de los que nos están escuchando también. A ver, sé que estoy sufriendo, sé que tengo heridas, sé que me duele, Sí, pero no tengo idea de cómo empezar a sanar. claro. O sea, ¿cómo le hago? Sí, o sea, ya en el cómo hacerlo, uno tiene que como comprender un poquito la estructura de una herida, porque una herida también Ujú. tiene una estructura. O sea, si tenemos en el centro, imagínate que es como un círculo Ujú. concéntrico en donde hay otros dos círculos más. Si en el centro tenemos a la herida que está generando, pues eso, dolor, sufrimiento, tenemos que fijarnos que afuerita de la herida, en el segundo círculo, están las creencias que dije, Ujú. en donde yo mismo empecé a creer cosas sobre mí y alimenté cada vez más la herida, y la herida alimenta esa creencia. Pero no solo, hay un tercer círculo que es más amplio, en donde están los votos interiores o los juicios interiores que la persona se puede llegar a hacer y que bloquean incluso la herida. Que es Por ejemplo, como estas capas de protección que decíamos. más o menos, pero no sé, por ejemplo, no sé, un niño que resulta que vivió en mucha pobreza, ¿no? Ujú. Y entonces vivió en mucha pobreza, eso lo lastimó bastante, empezó a creer que pues él no valía lo que los otros porque no tenía la capacidad económica suficiente, y ahí tienes la herida y tienes ya creencias. Pero luego, ¿de qué se tratan estos votos interiores? Es cuando
esa persona, incluso de modo inconsciente, dice, yo nunca voy a ser así. Y dice, bueno, ¿por qué lo dice? Porque está siendo herido, porque le cuesta su condición actual y entonces se proyecta hacia un futuro como un yo nunca voy a ser así. Eso que está diciendo en el corazón no lo hace motivado por el amor. Y volvemos al mismo punto que el episodio pasado. Lo está haciendo porque hay miedo, porque hay incluso ira guardada. Nunca voy a ser así. Entonces puede ser una persona que se esfuerce demasiado por trabajar y por ser un empresario muy exitoso y salir adelante y ser el mejor en su ramo, incluso si es un médico, en los estudios, conseguir las mejores becas, lo que quieras. Pero todo lo está haciendo porque un día se prometió que nunca iba a ser así, porque estaba sufriendo, porque él no era nada, porque nadie lo quería ni lo buscaba. Entonces, en el fondo, esta persona incluso puede llegar a tener manifestaciones, por ejemplo, de mucha envidia o de avaricia. Oye, es que quiero tener lo de los demás. Envidio los dones del otro. Y entonces ahí nos damos cuenta que tomando en consideración esta como esfera concéntrica, pues también tenemos conductas muy concretas que la persona puede llegar a manifestar. Sí. Y es en donde podemos poco a poco irnos dando cuenta de cuál es el tipo de herida que tienes. Una persona que esté buscando constantemente bienes materiales, ¿qué se puede pensar de ella? Bueno, quizás tiene un vicio. O sea, hay una conducta que antes tiene un vicio. Y ese vicio pues puede ser justamente la envidia, la avaricia. Bueno, pero no todo es conducta de vicio. Antes hay una actitud que está todavía más al fondo del corazón. Y es que no me siento seguro si no tengo cosas materiales. Entonces, si a nivel de actitud no tengo lo suficiente, se manifiesta eso en un vicio, se manifiesta eso en una conducta. Y hay todavía un cuarto nivel que es el más profundo, que es el de la herida. Cuando experimenté rechazo, por ejemplo. Y si armamos ya la cadenita, decimos, a nivel herida, experimenté rechazo de mis compañeros porque no tuve lo que ellos tenían. Eso después vino a generar en mí una actitud de inseguridad personal, en donde yo entonces empecé a buscar seguridades en lo de afuera. Eso se manifestó en un vicio concreto, que es la envidia y la avaricia, y eso después tuvo conductas concretas, que fue el comprar demasiado o compulsivamente, o el estar robando cosas, o el no decir por qué las tomé sin permiso, vete a saber. Entonces, nos damos cuenta que si la persona roba o compra compulsivamente, o vete a saber, bueno, en el fondo del alma, ¿qué tipo de herida hay? Y por eso cuando decimos que es un tema profundo, es que realmente tenemos que ir escarbando y conocer el propio corazón. Me dejaste pensando. Sí, yo creo que algo que es muy clave aquí es, y digo, como decías, o sea, no es algo que vamos a solucionar en este episodio, es invitarte y a invitarnos a nosotros a ir hacia el corazón, hacia lo profundo y reconocer, o sea, que todos tenemos heridas, todos tenemos, como dices tú, vicios, actitudes y reacciones hacia afuera Sí. basadas en nuestras heridas. Pero creo que algo que es súper clave es, el primer paso es reconocer y aceptar que el dolor es parte de nuestra vida y que en lugar de verlo como un enemigo e intentar evitarlo, ver al dolor como una oportunidad de autoconocimiento y de Exacto. sanación, como decías tú. Casi como si fuera una especie de aliado, ¿verdad? Porque no Sí. lo puedes evitar. No, nadie, o sea, ni tú ni yo estamos exentos de, nadie está exento. O sea, el dolor es algo humano y entre más rápido lo aceptemos y reconozcamos, más nos podemos ayudar para sanar el corazón. Y de hecho el mejor modo de poder conocer la herida es destapándola. Si uno la tiene vendada, si uno la tiene cubierta, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Es que duele si quitas la venda, es que va a arder si incluso la destapas. Claro que va a pasar, pero es cuando va a poder sanar. Y
Aquí es en donde quiero entrar, digo, nos falta tiempo, pero un poquito en cómo hacerle para empezar un camino de sanación. Y lo primero es aceptar. Aceptar y reconocer que soy una persona que tiene heridas. Habrá quien dice, no, hombre, yo no tengo nada de heridas. Toda mi vida la he pasado feliz. Mira que, a ver, todos tenemos heridas. Ujú. Porque no existe una condición perfecta, Como lo decíamos en como el lo decíamos episodio antes. anterior. O sea, no existe alguien que diga, yo nunca he sido lastimado y eso nunca me afectó, como si fuera de piedra. Y a veces las personas que lo dicen, no, a mí eso no me afecta para nada. Lo único que demuestran es una actitud emotiva, fría y distante. Y eso ya habla de una herida, ¿no? En donde puede haber, pues sí, puede haber un rechazo, puede haber un abandono, pero también hay otro tipo de heridas como la desesperanza, la impotencia, el miedo, la confusión, la vergüenza, que se inoculan muy profundamente y si no nos damos cuenta de la acción que están haciendo nosotros, pueden llegarnos a afectar pues, en nuestras conductas. Entonces, aceptar la realidad de lo que me sucedió y reconocer. Y luego también saber desarrollar un amor propio ordenado. Un poquito lo comentábamos también en el episodio pasado, ¿no? El saber ser indulgentes con uno mismo. El no ser tan rígidos, tan intransigentes, porque eso también habla de que queremos controlar tanto las situaciones y habrá que ver por qué. Si el control está en la parte de las actitudes, ¿cuál es la herida que hay detrás? Y a veces el deseo de controlar viene por una herida del tipo de ira, de enojo, de cólera, en donde se experimentó incluso impotencia y entonces, ¿no? Cuando llega el momento de poder hacer algo, controlo. Si cuando quieres controlar es tu cuerpo, tu mente peleando Exacto, para no aceptar la realidad tal cual es. justo. Y entonces, pues bueno, o sea, tener esto en consideración, la aceptación y reconocimiento, el amor propio y saber que solamente podremos crecer bien y maduros si todas nuestras decisiones y elecciones están fundamentadas en el amor, no en el miedo y no en cualquier otro tipo de herida. Y creo que para cerrar también, o sea, decir que un acto de amor propio es atreverte a reconocer tus heridas. Exacto, exacto. Otro libro que les recomiendo antes de que se me olvide es uno que está solamente en inglés, pero se llama Be Healed del Dr. Bob Schutz. Es un libro muy bueno, muy profundo, que también tiene varios cuestionarios que les pueden ayudar a poco avanzar por este camino. Yo nada más también les paso uno que leí que es de la codependencia a la libertad. Que creo que ya, no sé si ya lo habíamos platicado, pero a ti ya te lo había Sí, compartido. y lo pusiste en las redes también. Ah, también lo puse en las redes. Sí, justo habla de cómo reaccionamos, cómo exigimos, cómo esperamos que el otro haga lo que yo quiero. Y también te pone ejercicios al final de cada capítulo para tú ir descubriendo poco a poco cuáles son tus heridas, por qué sientes lo que sientes y demás. Y pues bueno, con esto terminamos, pero queremos que sepas que tú eres una persona amada, tú eres una persona querida, tú eres una persona deseada y no estás solo. Siempre hay alguien que te podrá entender y habrá personas a las que les importes. Y esto también es uno de los pasos muy necesarios para comenzar la sanación, Sí, que es de humanos. sí, creo que reconocer que no estamos solos, que todos tenemos heridas, también ayuda, libera, porque somos todos en esto, ¿no? Y bueno, creo que ya aquí lo dejamos porque si no, Le seguimos. le seguimos. Pero bueno, Nos pueden seguir en las redes sociales, @pmiguerra. @rodgpuerta. Y no se les olvide suscribirse en Spotify, Apple Podcast, YouTube. Y en Apple Podcast también nos pueden dejar ahí sus reviews, sus comentarios. Les agradeceríamos mucho. Por favor, para poder con esto llegar a más. Pues bueno, hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Bye bye.